estudiantes de la Universidad Surcolombiana de cuarto semestre de Ciencia Política. Le vamos a hablar para la clase de Democracia Deliberativa acerca de la participación ciudadana en el 2 de octubre del 2016, plebiscito por la paz. El grupo está conformado por Sacha Moreno, Paula Andrea Salazar, Laura Natalia, Daniela Charly y quien les habla, Nicolás Felipe Cediel. La representación resulta necesaria para la participación efectiva y el control ciudadano del programa de acción. Las elecciones libres, limpias y periódicas también son necesarias para la participación efectiva y la igualdad de votos. Durante los últimos 25 años, la democracia participativa ha vivido más en el texto de la Constitución del 91 que en la realidad de la vida política colombiana. La razón principal ha sido el llamado al temor al pueblo, que no es otra cosa que la aversión a someter las decisiones a consulta de los ciudadanos. Pero esto parece haber tenido un cambio, como lo fue el pasado 2 de octubre del 2016 con el plebiscito por la paz. La democracia participativa complementa y fortalece la democracia representativa. La participación ciudadana, entendida en la elaboración y ejecución del control de las políticas públicas, es una forma de organización social que atribuye la titulación del poder al conjunto de la ciudadanía, la cual no es apta para gobernar, pero sí para discernir el mérito. Esta es una organización en la cual las decisiones colectivas son adaptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, siendo indirecta cuando es adoptada por personas reconocidas por el pueblo, en su caso los representantes, y la directa cuando las decisiones son adoptadas por los miembros del pueblo mediante plebiscitos o referendos. En el pasado, quienes legislaban buscaron la democracia directa que no saliera del papel, pues llenaron las reglas de umbrales, requisitos y dificultades para que los pocos que intentaron usarla sufrieran desilusiones. Todos los intentos de revocatoria fracasaron, las iniciativas populares fueron archivadas. Ahora la situación de lucha es distinta. Para empezar, el presidente defendió a capa y espada los acuerdos de paz para que fueran avalados en las urnas por los ciudadanos. Nunca antes se había visto que con ningún acuerdo y todos los actores políticos parecieran estar de acuerdo con la idea, aunque no con la forma como se presentó. La FARC había planteado una constituyente y el uribismo un referendo, cada cual con sus propias ideas, pero todos compartiendo la premisa de que el pueblo tenga la última palabra, nada mal para un país acostumbrado a pactos de las élites. El plebiscito es un mecanismo de democracia directa para alcanzar sus objetivos revolucionarios. Como democracia directa se comprende genéricamente que los individuos con derecho al voto no solamente eligen personas, sino que también pueden decidir por cuestiones concretas. Una democracia radical entiende la ciudadanía como una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, es decir, en la afirmación de la libertad y la igualdad para todos. Que todos quieran que la gente vote no quiere decir que los quieran para lo mismo. El gobierno busca facilitar que se vote y para ello puso el plebiscito con el umbral más bajo de la historia y evitar así ser derrotado por el peor enemigo de los mecanismos democráticos en Colombia, la abstención. La democracia deliberativa, en el sentido de Habermas, se basa en el debate y actuar comunicativo dirigido al acuerdo de la ciudadanía, concibiendo la democracia como expresión de la racionalidad del ser humano, siendo a su vez el procedimiento representativo de la política deliberativa, elemento vital del proceso democrático, lo cual es evidente que no hubo en Colombia al ver los resultados del plebiscito. La participación ciudadana se opuso en su mayoría a los acuerdos y en efecto se realizó el proceso aún cuando el pueblo se negaba a perdonar. El proceso de paz está transformando el régimen de la democracia liberal colombiana y con el plebiscito para la terminación del conflicto lo que se esperó fuera una reconfiguración de la democracia para propiciar una nueva relación entre Estado y sociedad civil. El plebiscito especial que se realizó en Colombia para legitimar el acuerdo de paz modificó los viejos parámetros de la democracia representativa y el partidismo clientelar. La nueva democracia ampliada se expresó en el plebiscito, deja que el aire de los agentes y la violencia del uso de las armas como un instrumento de coacción política. El acuerdo final para la paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias recayó en manos de la ciudadanía colombiana, quienes mediante un mecanismo de participación ciudadana para refrendar los acuerdos, el plebiscito, tuvieron injerencia
en el desarrollo democrático. Los individuos nos socializamos en comunidades dentro de un contexto histórico y social que nos proclama, nos propicia una identidad colectiva, la cual es la ciudadanía. En un bagaje histórico, desde la creación de la República, la dinámica social del país estuvo transcurrida por una sucesión de conflictos internos, de conflictos civiles. También se generó aquellas tensiones entre los bandos, entre los centralistas y los federalistas. Aquí solo unos pocos podían votar, ya que contaban con una buena clase social. Esto generó que se diera una concepción del ciudadano un poco excluyente y de estatus, generando también así que en las primeras constituciones se tuviera al ciudadano como aquel individuo libre de las villas y las ciudades, aquel que pagaba tributos al cabildo y no necesitaba de otro para llevar su vida, era un individuo independiente. En el devenir del tiempo, el país ha estado inmerso, ha estado permeado por una serie de contradicciones por aquellos bandos políticos que hacen parte de la sociedad. Ante esto se ha luchado para poder tener unas transformaciones que han podido fortalecer o fragmentar la democracia. Para el año 1991 se estableció definitivamente que se es una república participativa y democrática, una democracia que se vio fragmentada o entorpecida por el alto nivel de abstención que estuvo presente aquel 2 de octubre del 2016, ya que alrededor de 22 millones de personas no salieron a votar. Ganó el desconcierto, ganó la apatía, fracasó la democracia, ya que unos pocos decidieron por el resto. La participación ciudadana en la toma de decisiones está mediada por la concepción del ciudadano y su influencia en el desarrollo de la democracia, entendiéndose la participación ciudadana como un proceso en el cual diferentes actores sociales, políticos, culturales, de modo individual o colectivo, en la búsqueda de alcanzar los fines o motivaciones en una interacción en la esfera pública para poder adquirir bienes y servicios públicos o poder también incidir en las decisiones que son de interés social colectivo. Esto está presente en aquella acción popular que se desarrolló, aquel mecanismo de participación, el plebiscito, en el año 2016, ya que los ciudadanos tuvieron que hacer introspección de la mejor alternativa que se tenía según ellos, el gobierno, los medios de comunicación, la familia u otros actores del sí o del no. La democracia es una forma de organización social que le atribuye la titulación del poder al conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que no es apta para gobernar, pero sí para discernir el mérito. Esta es una organización en la cual las decisiones están siendo adaptadas por la población, mediante un mecanismo de participación directo e indirecto, generándose en este plebiscito un mecanismo de participación directa, ya que las decisiones fueron adaptadas y adoptadas por los miembros del pueblo mediante un plebiscito. Los ciudadanos son los verdaderos titulares del poder democrático, ya que la ciudadanía, de la mano de los procesos comunicativos, genera opinión pública, requiriendo espacios que visibilicen y garanticen la participación y la deliberación en los diferentes temas de interés social colectivo, siendo el proceso democrático el mejor medio para cambiar las condiciones de injusticia y buscar y promover la justicia. En el desarrollo del contexto electoral del 2 de octubre del 2016, el consenso mediante la acción comunicativa estuvo presente. Los ciudadanos asumieron un papel de hablantes y de oyentes, lo cual permitió conocer las interpretaciones comunes de la situación respecto a lo competente a este tema, y así también sintonizar lo respectivo a los planes de acción a través del entendimiento de las acciones a desarrollar tras la participación aquel 2 de octubre. Estando inmerso en esto una serie de actores que buscaron también incidir en la conciencia, en la decisión tomada por la ciudadanía, en la búsqueda de persecución de sus fines. Por último, en este entrelazamiento de concepciones se llevó a generar un debate nacional en la esfera de opinión pública, donde los ciudadanos se asociaron en la esfera de lo público, pudiendo expresar aquellas inconformidades o alineaciones que tenían respecto a este tema, y también así en una esfera pública permeada por ideologías, donde los ciudadanos, como el sujeto que configura una identidad política colectiva, en el interactuar con el otro, donde se reconoce la existencia de los límites
y las múltiples voces que hacen parte de este contexto, llevando este consenso a que se diera una legitimidad de aquel proceso de la búsqueda para los acuerdos del 2 de octubre del 2016 y así finiquitar todo aquel proceso de la paz generado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, la democracia solo puede funcionar cuando un número suficiente de ciudadanos se muestran dispuestos para participar activamente en la toma de decisiones y de formación de la voluntad, lo cual lleva a renunciar a las persecuciones únicas y exclusivas de sus intereses para lograr decisiones colectivas. Se puede decir que el fracaso de la democracia directa en el plebiscito se da a una desinformación por parte de las personas, y también a esto contribuyen los medios masivos de comunicación, puesto que muchas personas se abstuvieron de apoyar estos plebiscitos, puesto que no tenían conocimientos suficientes sobre lo que se consignaban en estos acuerdos de paz. Se habla que en la democracia republicana la soberanía reside sobre el pueblo, pero que éste no está en la capacidad de gobernar, pero sí en apoyar la toma de decisiones. Entonces se habla que desde la democracia republicana se vio un apoyo en el no, y pues porque este salió victorioso, pero que a su vez de que haya ganado el no, desde mi punto de vista, significa de que las personas, las que de pronto sí conocían este acuerdo en su totalidad, se decidieron por el no, debido a que no se veían representados, o que este acuerdo no era suficientemente justo para que fuera acordado legalmente entre el Estado, el gobierno y este grupo al margen de la ley. El plebiscito del 2 de octubre del 2016 se convirtió en un mecanismo polarizador para la sociedad colombiana, toda vez que se movieron las estructuras políticas e ideológicas en busca de fortalecer la democracia, pero más allá de incentivarla, la cuestionó, dejando ante la opinión pública dudas y preguntas con su resultado. El sí y el no fueron las posiciones que con las que se pretendía dirimir o aportarle con claridad la legitimidad de los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC. Dicho mecanismo de participación ciudadana fue convocado por el presidente de la República dentro de las facultades que le otorga la Constitución Política de Colombia en su artículo 103. Con el triunfo del no sobre el sí se evidenció el desánimo y el desacuerdo de los ciudadanos con algunos de los puntos establecidos en dicho acuerdo, específicamente la participación política, el pago de penas y la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, la abstención dejó ver el poco interés por contribuir a la consolidación de la democracia a través del voto. Es importante resaltar que en la historia republicana y democrática de Colombia, este mecanismo de participación ciudadana se estableció en la Constitución de 1991 y fue convocado por primera vez bajo la potestad presidencial. Bien, a lo largo de este proceso se vio la necesidad de instaurar este medio de representación para la ciudadanía, para ver la forma representativa y participativa en la que los ciudadanos nos sentíamos identificados. Se buscaba una democracia participativa en la toma de esta decisión, que iba a ser fundamental para aclarar la aprobación o el rechazo de los acuerdos que le darían un cambio a nuestro país. Claramente la abstención que se presentó el día de las votaciones, que fueron programadas para el domingo 2 de octubre del 2016, nos da cuenta de la apatía ciudadana al no sentirse representados, al no compartir los ideales acerca de una pregunta fundamental, que fue: ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Esta pregunta generó controversia, hablándose de una polarización del país en la toma de decisiones. El sí y el no tuvo diferentes impactos en las diferentes partes de Colombia. Por ejemplo, no en todas las ciudades se vivió la misma intensidad del problema con la FARC. Cada ciudadano votó de acuerdo a su relación directa o indirecta con las problemáticas de la FARC. Se dio su voto de acuerdo a las experiencias lejanas o cercanas. A modo de ejemplo, el departamento de Casanare obtuvo un 28,85% en el sí y un 71,14% del no, a diferencia de Vaupés,
con un 78,05% en el sí y un 21,94% en el no, siendo Casanare el departamento con mayor afectación, viéndose así reflejado en esas votaciones. El ciudadano representó un papel muy importante en este plebiscito. En este momento emergió la importancia de la participación ciudadana. Cada voto significaba su opinión y participar de los destinos que iba a tener el país en los siguientes años. Pienso que hubo también una profunda desinformación sobre este tema. Por un lado, el desconocimiento de los ciudadanos, ya sea porque leemos poco, porque no sabemos leer, no hacemos comprensión. También hubo una información malintencionada. Por otro lado, la participación de la ciudadanía no fue de considerar activa, ya que se dice que se hubo un 72% de abstención en el histórico plebiscito. Fue un triunfo claro del no, pero también de la apatía electoral. Más de 21 millones de colombianos se quedaron en casa y no se molestaron en salir a votar por este plebiscito. Se dieron varias razones. Una fue que el clima, las situaciones climatológicas no dieron como esa oportunidad, por ejemplo, en la parte del Caribe, el huracán Matthew, y por otra parte, pues la falta de conciencia y de generar un cambio generó esta abstención de parte de los ciudadanos. Se ha perdido la conciencia en la efectividad de los mecanismos para lograr los cambios positivos. Estas fueron nuestras apreciaciones acerca del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Como futuros politólogos pudimos sentar nuestro precedente y dar aquella opinión en la concepción de la democracia vista en la clase de democracia deliberativa y así poder tener como un bagaje cognitivo acerca de esta situación y poder compararla con toda esta información respecto a la democracia y en un devenir histórico que le compete a nuestro país y en un marco del desarrollo de la paz colombiana. Muchas gracias.